Muy buenos días a todas y a todos. Les damos la más cordial bienvenida a la edición de mayo del Seminario Institucional del SIGA, Geografía, Ambiente y Desarrollo. En esta ocasión tenemos a una invitada, la doctora Karina Maldonado Mariscal, de la Universidad Técnica de Dortmund, Alemania, y la Universidad KTU de Lituania. Ella nos va a dar una plática, una conferencia magistral que se titula Una mirada a la innovación social desde la perspectiva del norte y sur globales, hacia la ciencia con y para la sociedad. Y vamos a leer su semblanza. Bueno, en esta ocasión vamos a leer la semblanza en inglés, que es como la tenemos. Entonces, Karina Maldonado Mariscal is a senior researcher and lecturer at the Social Research Center at TU Dortmund University in Germany. She is also a visiting professor at Kaunas University of Technology in Lithuania. She holds a PhD in sociology from Humboldt University in Berlin and was a postdoctoral researcher at ETH Zurich. She has conducted research in 5 different countries: Switzerland, Germany, Mexico, Brazil, and Spain. Her research focuses primarily on innovation, grassroots social innovation, and transformative education. More recently, she has been working on critical studies of innovation from different perspectives, such as Exnovation and Buen Vivir. She also collaborates with an international partnership led by Canada on circular and social economy in the Americas and Europe. Así que, bueno, pues muchas gracias y pues ya podrías comenzar, Karina. Muchas gracias. Muchas gracias. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, aquí ya es de noche, entonces. A ver, voy a compartir mi presentación. No los veo, entonces, si me pueden avisar si sí se ve o no, sería genial. ¿Sí la ven? Ok. Bueno, imagino que sí se pudo. En caso que haya algún problema, me avisan, ¿de acuerdo? Bueno, primero, muchas gracias por esta invitación. Me da muchísimo gusto estar con ustedes en SIGA, en la UNAM. Y bueno, una alegría, ¿no? De estar el día de hoy, compartir un poco de la investigación que he hecho en diferentes países. Y bueno, como comentó Cecilia y Jonathan, bueno, hoy les voy a hablar un poco de un poco una retrospectiva sobre innovación social y comparando diferentes experiencias en Europa y América Latina. Bueno, mi plática se consta de estas cuatro secciones. Primeramente, bueno, sobre innovación social, qué es, cómo se ve, qué diferentes caras tiene en diferentes regiones. Y bueno, mi background es de sociología, entonces yo les doy la perspectiva un poco más de la sociología. Segundo, un poco sobre la innovación de base, ¿no? Que es las grassroots innovation, y entrando un poco en contexto a Buen Vivir con una perspectiva crítica de la innovación. Y bueno, finalmente reflexionando en diferentes estrategias para promover la ciencia con y para la sociedad.
Bueno, como les comentaba, innovación social, bueno, he estudiado este tema por ya varios años y bueno, primero, ¿cómo entiendo la innovación social? ¿No? Ha habido muchos estudios teóricos, conceptos, definiciones y demás, pero yo entiendo la innovación social como una configuración de nuevas prácticas sociales, mejores soluciones a problemas sociales, ecológicos, económicos, crear alianzas entre actores que antes no colaboraban o que pueden crear organizaciones híbridas. Incluye esto también el cambio en la distribución del poder local en regiones, impulso hacia la autonomía, empoderamiento a la comunidad para poder innovar, la participación y, bueno, modernizar las instituciones y forma de pensar en cuanto a innovación. Y bueno, esto lo podemos ver desde diferentes, eh, puntos teóricos, ¿no? Sobre todo sociológicos o de políticas, sociales, que, bueno, están relacionadas con nuevas prácticas sociales, teoría de la práctica, poder, co-creación, autonomía, innovación y, bueno, movimientos sociales también, ¿no? Que la innovación al final viene de conflicto social, de marginación, de pobreza, de necesidad. Y bueno, también de teoría institucional. Em, pero, ¿cómo se ve realmente la innovación social en América Latina y en Europa? Digo, obviamente tiene caras muy diferentes, las instituciones son diferentes y la innovación social se presenta de una forma muy contextualizada. A ver. Y bueno, una parte de este trabajo que he hecho en innovación social en América Latina ha sido básicamente en México y en Brasil. Y aquí les muestro un poquito de estas, iniciativas. Bueno, en México, tuve la oportunidad de ser parte de un equipo de investigación dentro del gobierno local, en la región de Jalisco, en Zapopan. Y bueno, ahí se creó un departamento específico para justo trasladar resultados de investigación a políticas locales y políticas sociales. Y se crearon alianzas muy interesantes entre investigadores y gobierno. Y bueno, de ahí desarrollamos una cartera de políticas de innovación social. Y aquí es, una de las, publicaciones que fue liderada por el Instituto Enciesas, que, bueno, trabajan con investigación transdisciplinaria y dialógica en la región. Em, Dentro de este contexto, fue muy interesante porque, desarrollamos, un par de políticas de innovación social que tomaron forma en laboratorios sociales, en un tipo de gobernanza local con, con actores locales también, ¿no? Ahí tuvimos ejemplos de barrios amables, por ejemplo, un programa local que se trataba de crear barrios más sostenibles y más habitables, más verde, la concientización también. Y bueno, desarrollar, crear una, habilidades para gobernanza local. Y bueno, de ahí, desarrollamos varias iniciativas que tuvieron un poco impacto en política pública y comunidad local. Y bueno, esto también, fue posible porque había un interés muy importante por parte de la política local en hacer em, nuevas políticas de innovación de, basadas en investigación. Y de aquí, bueno, creamos algunos programas pioneros que se basaron en experiencias internacionales. eh, por ejemplo, una de ellas, Leading Cities, que nació en Boston y la adaptamos un poco al contexto local y a las necesidades, y de ahí se
desarrollamos un tipo de programa de emprendimiento social, em, pionero que tuviera un link con el gobierno o, bueno, que lo sustentara el gobierno local. Y bueno, de ahí se desarrollaron, muchas, redes, locales, regionales e internacionales, y hoy en día este programa sigue y es una aceleradora pública en América Latina, y algunos países han llegado a adaptar esta experiencia. Pero bueno, ¿por qué les platico eso? La innovación social, como les comentaba, me tocó verla desde una parte de, qué tipo de nuevos programas, nuevos proyectos necesitamos para combatir marginación en un contexto local. Y bueno, esto fue 2011 y de ahí investigué el tema, de innovación social en diferentes contextos. Aquí es, por ejemplo, el contexto de Brasil. Hice investigación exploratoria en Río de Janeiro 2013 y bueno, aquí lo interesante es ver, bueno, esta es una favela, el contexto de barrio marginal de Santa Marta, que bueno, aquí se ve, em la innovación impulsada por la comunidad y cómo se crean liderazgos locales a través de personas, pero también proyectos concretos, ¿no? Aquí lo que observé es, bueno, diferentes iniciativas y proyectos de innovación, que buscan mejorar la infraestructura, el reciclaje, pero también la economía local, ¿no? Porque son zonas que reciben demasiado turismo, pero también quieren llegar a crear una concientización de respeto y de la necesidad de generar una economía local para la comunidad. Em, Metiéndome un poco más a casos más concretos, casos de estudio que estudié en temas de innovación en la educación, bueno, son casos de Brasil y México. Y bueno, aquí básicamente estudié qué tipo de actores están involucrados. Son investigadores, sector público, privado, sociedad civil, comunidad, y cómo se ven, cómo se desarrollan este tipo de de innovaciones. El contexto, de estos, casos de estudio, bueno, hice, 2 meses de investigación de campo en Sao Paulo, investigación de campo en el sur de México. Y bueno, de ahí, seleccioné casos que llevaban por lo menos 20 años funcionando, donde se pudiera ver el tipo de innovación y, el tipo de alianzas, perfil de líderes de innovación, qué tipo de sostenibilidad ha tenido proyecto, y un poco entender el capital social que se genera en la región, nuevas prácticas de autonomía y el papel de la comunidad y de los docentes en la innovación social. Perdón. Aquí, fueron, casos de estudio muy interesantes, sobre todo una ONG en Sao Paulo. Fue fundada en el 97, em, en un área, bueno, que es básicamente un poco central en Sao Paulo, pero fue, liderada por la sociedad civil. Y ellos empezaron, desarrollando programas educativos y artísticos y al mismo tiempo, para hacer el uso, público de la ciudad, ¿no? Aquí, bueno, crearon un poco escuelas de barrio, formación de docentes y diferentes grupos de trabajo como foros de diálogo regional, en donde se crearon diferentes actividades. Em,
esta institución sigue siendo activa. Bueno, aquí está muy breve, esta explicación del caso, pero, bueno, en un par de días esta publicación va a salir y, bueno, aquí hay más detalles, ¿no? Pero esta ONG sigue siendo activa y han llegado a crear, em, una plataforma regional para tener diálogos, sobre temas de innovación en educación, y se están creando, nuevas trayectorias a nivel nacional, ¿no? Ha tenido mucha resonancia, las redes que crearon a nivel local. Em, bueno, aquí en estas iniciativas se hablaba mucho de la pedagogía del oprimido y de cómo se debe, integrar al ciudadano en prácticas educativas en diferentes temas, ¿no? No solo temas, educativos básicos, pero también de ciudadanía, de gobernanza, de concientización para temas socioecológicos. Y otro de los casos que presento aquí es, bueno, básicamente es una escuela que junto con la comunidad, se estableció como un movimiento social que apoyaba a los habitantes de barrios marginales para reclamar el derecho a la vivienda. Si bien esta es una región, más marginada, se creó un poco un nuevo modelo escolar, un nuevo modelo de educación comunitaria, en donde crearon diferentes procesos y organismos democráticos para, decidir junto con la comunidad cómo quieren crear no solo la escuela, pero usar la infraestructura para la comunidad, em, y crear nuevos modelos que reconozcan, diferentes necesidades educativas. Aquí, por ejemplo, am, ay, no, se comió la slide. Pero bueno, aquí lo interesante fue que, la comunidad empezó a cambiar, la infraestructura sin pedir, sin pedir, em, autorización a los gobiernos locales, pero simplemente empezaron a experimentar a nivel local y después de eso se empezaron a institucionar las diferentes, prácticas de educación comunitaria. Y bueno, hoy en día es un centro bastante grande, comunitario, donde se trabaja no solo con educación, pero también con temas de gobernanza, democracia y tienen acceso a diferentes infraestructuras de cultura y de deporte. Y bueno, esto es un poco la vista de diferentes casos en Brasil y México, pero ¿cómo se ve la innovación social en Europa? Em, bueno, dentro de la investigación que he realizado, la mayoría del contexto se ha realizado en Unión Europea. Y bueno, hemos, trabajado con un equipo en mi institución, ¿no? Que hemos estudiado ecosistemas de innovación social en Europa, pero también, hemos investigado el papel de las universidades en los contextos actuales. Es decir, cómo está cambiando el papel de la universidad en las demandas actuales de una necesidad de vincular más a los ciudadanos, con la ciencia y con los resultados, de investigación. Em, Aquí les muestro algunos ejemplos. Aquí es bueno, lo más, relevante es la idea de entender la innovación social en un contexto europeo como creando ecosistemas de innovación, donde se invitan a los diferentes actores, se invitan
a participar en diferentes procesos o temas y bueno, se busca también un poco innovar em, en el rol de las universidades, de qué forma las universidades pueden contribuir de mayor forma, no solo con investigación, pero también con la tercera misión que se refiere a em, vincular las universidades con la comunidad. Aquí, perdón, la foto de aquí, bueno, es un proyecto que les explicaré en un minuto. Es un proyecto europeo que básicamente se dedicó a, nos dedicamos a estudiar ecosistemas de innovación social, pero también desarrollar herramientas para un poco para experimentación en los diferentes ecosistemas. Y bueno, hablando de ecosistemas, bueno, ¿cómo entendemos o cómo entiendo yo los ecosistemas de innovación social? Bueno, em, en mi institución hubo un proyecto, uno de los primeros proyectos que hizo un mapeamiento de innovación social a nivel mundial, donde se vieron, bueno, qué tipo de innovaciones sociales hay en diferentes países. De ahí se inició con el mapeamiento, bueno, ¿cuál es la iniciativa de innovación social? ¿No? Y ya está. Quién está vinculado? ¿Quién lo está liderando? Ya sea la universidad, em, no sé, diferentes instituciones o la comunidad. Pero al final, lo que hemos aprendido es que, bueno, el tema de ecosistemas necesitamos estudiar no solo las infraestructuras, pero también los roles de la iniciativa de innovación social, el papel de la financiación que hay detrás de ello, estructuras tecnológicas, pero también qué tipo de normas, valores y culturales hay a nivel local y las diferentes formas de gobernanza y prácticas de innovación social. Y bueno, así es como entendemos un poco el tema de ecosistemas de innovación social y hemos hecho mapeamientos de este tipo bueno, del ecosistema alemán, por ejemplo, donde estudiamos un poco esto, em, con estos lentes, ¿no? El ecosistema de innovación social alemán. Pero bueno, un ejemplo más actual, que es este proyecto europeo donde fui parte, fue un proyecto financiado por la Unión Europea, un proyecto Horizon, en donde estuvieron em, bueno, en el centro 4 países, ¿no? Que fueron los que estudiamos, Grecia, Lituania, Eslovenia e Italia, pero al final, intentamos, construir un un proyecto en donde diferentes actores son parte del estudio, ¿no? Ya sea universidad, empresa social, sector público, eh, perdón, centros de investigación y diferentes asociaciones de ánimo sin lucro. ¿Y qué es lo interesante de aquí? Bueno, hicimos un poco un uso de un enfoque participativo en donde em, las partes del centro, lo que ven en azul, son los 4 países que les comentaba, ¿no? Eslovenia, Lituania, Italia, Grecia. Cada uno de los países eligió un reto en el que que se querían concentrar para el desarrollo de ecosistemas de innovación social. Y bueno, como pueden ver aquí, los temas son muy diferentes. Por ejemplo, Lituania escogió integración de refugiados, Italia el tema de desempleo juvenil y de mujeres, Grecia, cambio climático y Eslovenia, economía azul sostenible, que es todo el tema de océanos. Y bueno, como pueden ver aquí,
los temas son muy diferentes, pero lo que hicimos fue desarrollar, metodología donde todos hicieran uso de la misma metodología, aunque fueran con temas diferentes. Hicimos varias rondas, vamos a decir, de reflexión y eh, de investigación participativa, en donde estos tres instituciones hicimos un poco más la reflexión desde afuera, ¿no? De qué está pasando en los ecosistemas. Y un poco de los resultados que tuvimos aquí es, bueno, aquí solo agregué 2 ejemplos, pero en el caso de Grecia, bueno, ellos, decidieron enfocarse en el cambio climático, pero bueno, introdujeron una innovación tecnológica, una app para hacer mediciones de cómo hacer frente al cambio climático, cómo crear, medidas de resiliencia y, qué tipo de resistencia hay en la sociedad para hacer ese tipo de medición. Entonces se hicieron un poco, workshops de simulación, y diferentes, workshops para desarrollar el ecosistema local y fomentar la concientización, de una transición energética que necesita Grecia, de manera muy urgente. En el caso de Lituania, bueno, fue, también diferentes, talleres y bueno, es un país, pequeño, pero, bueno, algunos de sus objetivos eran, bueno, el contexto no es tan cerca en México, pero el tema de Ucrania, obviamente, creó diferentes dinámicas en diferentes países y, bueno, el tema de migración por eso, empezó a presionar también a diferentes países que estuvieran más preparados, cómo integrar a refugiados, creando ecosistemas. Y, por ejemplo, Lituania era un país en donde no existían muchos refugiados, no había un sistema como tal. em, tienen o tenían un concepto un poco peyorativo para llamar a los refugiados. Y bueno, todos este tipo de temas se empezaron a discutir, a nivel local, pero también, con gobiernos locales. Y bueno, se empezaron a desarrollar, diferentes escenarios en donde, pensaran, bueno, cómo deseamos, crear este sistema de integración de refugiados. Y en estos procesos de, creando ecosistemas de innovación social en estos diferentes países, bueno, creamos este manual en donde un poco documentamos, diferentes herramientas, em, bueno, no solo las herramientas, pero también qué funciona, qué no funciona, y obviamente, documentando el tema contextual, de los diferentes países y las diferentes, em, instituciones. Pero bueno, aquí es un poquito em, un poco un summary de la innovación social, un poco algunos ejemplos. Pero ahora, bueno, el tema de innovación de base y grassroots innovation. Decidí integrarlo aquí porque al final el tema de grassroots innovation no se trata de tan, no se trata tan cercanamente a la innovación social, lo que realmente es un poco una sorpresa, porque son conceptos, que se integran bastante bien, pero en la literatura no hay mucho, en donde se integren estos ambos contextos. Y bueno, el tema de la innovación de base, bueno, lo que he estudiado y empecé a relacionarlo un poco, bueno, cuáles son
los límites de innovación social. ¿Dónde empieza una innovación social? ¿Dónde termina? ¿Cuándo es un movimiento social? ¿Cuándo es una innovación de base? Y tal. Y bueno, lo que empecé a observar es que el tema de innovación de base se usa bastante en el contexto del sur global. Bueno, aquí es un poco el contexto cultural de los estados del sur de Estados Unidos, que si bien ha habido contextos históricos muy diferentes al resto del país, ¿no? De innovación em, y demás. Y bueno, aquí la pregunta ¿es algo típico del sur? Al final, la innovación de base está relacionada con espacios públicos, reducción de pobreza, desigualdad, y acciones colectivas. El concepto de innovación de base, bueno, está bastante estudiado y hay mucho consenso en usar este concepto de Smith y Seyfan, que bueno, básicamente se enfocan a el trabajo, redes de activistas, organizaciones que generan soluciones novedosas de abajo hacia arriba para el desarrollo sostenible. Y hay un foco bastante fuerte en el tema de ecológico y de transiciones. Y bueno, aquí es un poco un mapeamiento de estudios, un poco literatura de los conceptos de grassroots innovation, social innovation, y de qué manera, en qué zonas geográficas encontramos, qué tipo de concepto encontramos más. Y ahí lo que viene es que al final grassroots innovation sí se usa muchísimo más en estudios, por ejemplo, en India, Brasil, y el tema de innovación social, bueno, se usa en muchos países, pero sobre todo en los países del norte. Y bueno, pero ¿qué es necesario seguir investigando sobre grassroots innovation? Bueno, al final vemos que hay muchos estudios en temas de energías, comunidades energéticas, perdón, em, en temas de monedas locales, organic food, agricultura y demás, pero hay temas que faltan bastante estudio, como el tema de salud, por ejemplo. Y si bien hay bastantes ejemplos que se basan en las innovaciones de base, en salud. Uno es Australia, por ejemplo, que bueno, inició con una visión, nacional de política sobre SIDA, que partió de un nivel de base, muy fuerte, ¿no? Eh, Existió un movimientos sociales bastante fuerte y de ahí se fueron creando iniciativas e instituciones, primero locales y después, nacionales, para ese tema. Y bueno, aquí creo que hace falta estudiar más, el tema de comunidades de base, em, sobre todo desde la perspectiva, del sur, perdón, del norte global, de la perspectiva europea, em, e integrar este conocimiento y el diálogo entre, los estudios empíricos del norte y el sur. Y, bueno, o sea, aquí al final es un poco la reflexión de esa necesidad de mayor diálogo, sobre innovación, em, aprender sobre los diferentes contextos culturales, que si bien diferentes regiones, se mueven un poco en silos estudiando con el mismo concepto, em, cierta iniciativa, pero creo que se puede, aprender muchísimo de del tipo de innovación que se genera en los diferentes contextos.
Y de aquí, bueno, he estado reflexionando un poco más desde la parte de qué tipo de direccionalidad, de la innovación necesitamos. Y con esto me refiero, bueno, ¿a dónde queremos llevar la innovación? Ese es que con innovación nos referimos a, obviamente, no solo a tecnología, sino también a innovación social, pero también para no solo requerimos de innovación, sino también de ideas de crecimiento, de circularidad, de cooperativas. Y aquí es donde entra también el contexto de exnovación y buen vivir. Y bueno, aquí eh, hemos desarrollado diferentes talleres discutiendo estos temas en Europa. Y bueno, situando un poco la investigación del sur global en el mapa del norte y viceversa, ¿no? Donde reflexionamos que si bien existen visiones hegemónicas de innovación que se reproducen un poco y la idea es aquí, mi idea es continuar haciendo un poco tal vez una ontología en busca de conceptos cercanos a innovación social, pero también vinculándolos a su área geográfica y contextual. Y bueno, en ese contexto he estudiado también el tema de buen vivir, ¿no? Por la perspectiva, sobre todo de Latinoamérica, bueno, que nació en Ecuador, pero que hay en diferentes contextos y también en México. Y bueno, aquí reflexionando un poco sobre el tema de reimaginando la innovación, ¿no? Un poco con un lente más crítico, las preocupaciones por sostenibilidad y el bienestar social que ponen en juicio las narrativas tradicionales de la innovación. Y bueno, siguiendo un poco las ideas teóricas de, por ejemplo, Hartmut Rosa, que es un sociólogo alemán, que dice, bueno, em, hay una cierta estabilidad dinámica que acelera la economía, acelera la sociedad, acelera las prácticas, eh, la tecnología, pero también la concentración de innovación, concentración cultural. Y bueno, aquí reflexionando en esto, fue que estudié con un colega estos 2 conceptos. Uno es exnovación, otro es buen vivir. Y bueno, si bien estos conceptos no son paralelos, el tema de exnovación se refiere a la eliminación deliberada de infraestructuras, tecnologías, productos y prácticas. Es un poco el tema de phase out. Em, Y por el otro lado, el tema de buen vivir, que es más cercano en México, es más un paradigma, una visión, de relaciones sociales y económicas basadas en reciprocidad, solidaridad y respeto. Y bueno, esta idea de que, no solo los humanos están sujetos a derecho, pero también, los recursos ecológicos son sujetos de derecho. Y bueno, aquí lo que hicimos fue básicamente un estudio un poco, una revisión bibliográfica donde analizamos las dimensiones de tecnología, medio ambiente, economía y social en estos conceptos. Hicimos, y bueno, obviamente buscamos en diferentes idiomas, dado que el tema de buen vivir está básicamente en español. Y aquí, bueno, aquí está un poco la metodología. Pero lo interesante aquí es que al final, si nos enfocamos en buen vivir, bueno, la dimensión de tecnología es que buen vivir rechaza el uso de la tecnología de una forma hegemónica, no de una forma per se, pero de una forma hegemónica. En cuanto al medio ambiente, bueno, dice, busca el equilibrio entre la naturaleza y la justicia, y bueno, el tema de decrecimiento como una necesidad, ¿no? La idea del colectivo, cooperativa, para crear actividades económicas. Y bueno, el buen vivir es un contrato social, ¿no? Es decir, busca el bien público
en sus instituciones. Y bueno, aquí comparamos un poco estos conceptos, un poco para entender las narrativas, no tanto en comparativo uno a uno, pero para entender las narrativas, cómo se está entendiendo la perspectiva crítica de innovación, la perspectiva más social y ecológica de la innovación, ¿no? Y por eso nos enfocamos a estos dos conceptos. Y bueno, aquí también interesante de que en Exnovación es, bueno, un poco más el enfoque a transiciones, a salir de de huellas ecológicas muy grandes en temas energéticos, pero también cambiar paradigmas económicos, ¿no? Y dar lugar a nuevas prácticas, lo que llamamos, bueno, exnovación social, donde las sociedades deciden que ciertas prácticas no deben ser más, llegan a ser obsoletas. Y bueno, ¿qué hemos aprendido aquí? Es el buen vivir al final critica la modernización del norte y el buen vivir está llegando un poco más a los debates en Europa, ¿no? Em, la innovación no es un concepto central aquí y es más el foco en la armonía, reciprocidad y resiliencia. Y bueno, el decrecimiento es un punto común en ambos conceptos, tanto en buen vivir como en exnovación. Y al final, la parte de implementar experimentos em, es crucial para este tipo de conceptos. Eliminación gradual de ciertas prácticas, em, experimentos como la Constitución Nacional de Ecuador, etcétera, pero también Em, lo que vemos es que al final, bueno, la exnovación habla sobre resistencia social y política y con eh, hablar sobre eliminación radical de prácticas de energías que son no sustentables. Y el buen vivir está más relacionado con organizaciones de base y movilización para nuevas prácticas. Y bueno, al final ambos conceptos sugieren eh, experimentación, pero también una parte de desaprender prácticas, desaprender formas que son no sustentables y dar espacio a innovación. Bueno, algunas reflexiones aquí es que al final necesitamos más perspectivas críticas sobre la idea de la innovación y la innovación social. En los últimos, bueno, no sé, yo diría en los últimos 10 años se habló mucho sobre necesitamos innovación social, pero también necesitamos saber que hay el lado oscuro, por decir, de la innovación, que es quiénes no participan, a quiénes no llegan, quiénes son em, los perdedores, por un decir, de una innovación. Entonces, siempre hay la parte de lo que llaman algunos, sí, bueno, la parte oscura de la innovación. Y de aquí, bueno, que es la idea de construir un poco esta ontología, relacionando innovación social con otros conceptos y un poco pensando en mapeamientos y geografías de los conceptos. Y bueno, esto es un poco un trabajo en progreso, ¿no? Y bueno, ya para finalizar, em, un poco la idea, de estrategias para promover ciencia con y la sociedad, que bueno, en Europa es muy interesante porque si bien la Unión Europea, ha tenido una influencia muy grande en todos los, vamos a decir, los lineamientos, de cómo integrar ciencia en las universidades, pero también ha creado, diferentes, documentos en donde dicen, bueno, necesitamos ciencia con y para la sociedad. No solo es la necesidad de una transferencia de conocimiento, pero también es la idea de la co-creación, em,
y la experimentación ah, y la experimentación de ello. Y bueno, dimensiones de las actividades de tercera misión, bueno, pensando em, en las instituciones de educación superior, bueno, existen la transferencia de conocimientos y tecnología, formación continua y compromiso social. Pero si nos concentramos en el compromiso social, que es lo que está más relacionado con la tercera misión, de las universidades, bueno, vemos que hay diferentes prácticas, ¿no? Es ciencia ciudadana, participación pública, pero también alfabetización científica, aprendizaje en servicio, divulgación comunitaria, servicio, participación y emprendimiento social. Pero aquí me enfoco un poco a estas, participación ciudadana, un poco a ciencia ciudadana, y les comparto un par de ejemplos que hemos, a través de la investigación, de diferentes proyectos de investigación, hemos, tenido la oportunidad de experimentar. Y bueno, aquí, ¿cuáles son los retos para las universidades, no? Al final, la necesidad y la presión para las universidades para innovar en no solo transferir conocimiento, pero también, crear un poco más de, engagement, está ahí, ¿no? Entonces, al final, las universidades requieren nuevos conceptos y formatos para el desarrollo de más infraestructura social, por un decir, y de actuar como un agente de cambio social. Em Un poco las infraestructuras de innovación social que observamos desde el contexto europeo, sobre todo en Alemania, es que, bueno, existe un poco la innovación abierta, la co-creación, la ciencia ciudadana, investigación e innovación responsables y los temas de los espacios para experimentar Living Labs, por ejemplo, ¿no? Y aquí, algunos ejemplos, son, no sé si en México, se nombran de la misma forma, pero el tema de, science shops, tiendas de ciencia, por ejemplo, y los laboratorios de innovación social. Los science shops, por ejemplo, que se crearon en Europa en los 70s, no es un concepto nuevo, existen básicamente en todo el mundo y hay redes muy establecidas en donde diferentes países, han creado plataformas para que se conecten las diferentes, tiendas de ciencia. Y bueno, al final son instituciones que ofrecen infraestructura para transferencia científica, pero también ponen un espacio para, que la sociedad civil tome la iniciativa, qué tipo de estudios requerimos para, no sé, qué tipo de estudios está interesada la sociedad civil en diferentes temas. Em, Qué tipo de, mediciones pueden, aportar la sociedad civil en diferentes estudios. Y bueno, de aquí que se han creado diferentes proyectos y existen, bueno, en Europa son bastante fuertes, en Holanda y en Alemania tenemos 2 tipos, unos son más institucionalizados en la universidad y otro tipo es más, liderado por NGOs o algo así, ¿no? Y este es un ejemplo de una science shop que, bueno, se enfocó, en los temas de innovación social y de investigación participativa con la sociedad civil. Y bueno, este es un poco en la región en la que yo me ubico, que es la, región de Westfalen. Y bueno, aquí, em, la idea es que crearon una ciencias, tiendas de ciencia sociales, en donde estudiantes o cualquier ciudadano podría traer un tema y desarrollar un estudio científico junto con las personas que están en esta universidad y crear un poco de
integrar diferentes actores. Y también el tema, bueno, de los laboratorios sociales, un ejemplo muy actual que estamos trabajando en este momento es este proyecto, lo está coordinando Mondragón en España. Y bueno, mi parte, yo estoy liderando el tema de los laboratorios sociales, y aquí la idea es crear prácticas experimentales en las universidades. Este es un proyecto también de la Unión Europea y se enfoca en participación activa en el aprendizaje e investigación. Es decir, los laboratorios se usan el para los investigadores, pero también para estudiantes. Y aquí la idea es de co-crear diferentes estructuras con los temas de perspectiva de género, estructuras de poder en universidad y pensamiento crítico dentro de las universidades. Y bueno, estamos actualmente trabajando en eso. Y aquí la idea, bueno, resolver qué, desigualdad de género, obviamente son temas muy complejos y las intervenciones, bueno, si bien hemos descubierto que las universidades tienen muchísimas iniciativas creadas, pero, muchísimas de los estudiantes o de los investigadores no tienen idea de estas iniciativas. Entonces, lo que hemos estado encontrando es de que, se requiere más, un trabajo mucho más, integrado con las diferentes instituciones, pero también temas de, campañas para dar a conocer todo este tipo de servicios. Y, bueno, trabajar en temas de prácticas no discriminatorias en las universidades. Y bueno, finalmente, algunas de las iniciativas que estamos, que me han invitado desde la ciudad de Dortmund es, em, iniciativas organizadas por una ONG, organizaron un tipo de hackathon para desarrollo sostenible, y la idea aquí era, las escuelas y los estudiantes se reúnen con científicos y trabajamos un día completo en temas de qué tipo de currículum podemos discutir o qué tipo de currículum necesitan ustedes, estudiantes, em, para temas de desarrollo sostenible y cómo los podemos crear. Entonces, fue una experiencia muy interesante y, bueno, aquí se están creando bastante material y demás, y, bueno, el tema de las, redes regionales es muy fuerte, ¿no? Y, bueno, hasta aquí sería mi intervención. Creo que estoy en tiempo. Muchas gracias. Creo que no. Bueno. ¿Nos Sí. escuchas? Sí. Ah, va, perfecto. Bueno, pues muchas gracias por la plática y entonces pasaríamos a la sesión de preguntas. Si hubiera aquí una pregunta del público. Bueno. Hola, sí, Karina, ¿me escuchas? ¿Sí? ¿Se escucha? Sí. Hola, Sí. muchas gracias por compartir tus experiencias. Pues este tipo de experiencias para nosotros en este centro son bastante familiares porque muchos de nosotros trabajamos con enfoques participativos, con investigación transdisciplinaria y bueno, entre todos sí acumulamos una cantidad grande de distintas experiencias. Yo en particular y bueno, con otros colegas trabajamos en temas de innovación rural, es decir, en contextos rurales de México con fuertes rezagos y fuertes restricciones, ¿no? Y en mi opinión, y me gustaría conocer la tuya, creo que este enfoque de innovación social que nos has desarrollado resulta a estas alturas un poco, no sé si elijo bien la palabra, romántico.
en el sentido de que sí, los grupos más vulnerables, más rezagados, sí necesitan soluciones económicas. Está todo muy bien, la participación, la inclusión, las dinámicas, pero si no hay respuestas económicas, la gente abandona sus territorios de origen, se va a las ciudades con otras dinámicas muy complicadas o, como bien sabes, se va a Estados Unidos con otras consecuencias, ¿no? Entonces yo llevo trabajando 20 años en comunidades rurales con todo este enfoque muy social, muy desde una perspectiva de participación e inclusión, pero a la mera hora se necesitan construir respuestas económicas concretas, porque la gente necesita construir modos de vida en sus lugares de origen. Y creo que este enfoque de innovación social se queda corto acá. Por eso nosotros, bueno, te invitamos, tenemos una red latinoamericana para la innovación rural. Si gustas sumarte, somos varios colegas de varios países. Más bien hablamos de innovación multidimensional, porque en estos contextos de marginación siempre hay una necesidad económica que se espera satisfacer. Claro que requiere un montón de cambios en las prácticas sociales, porque si no, no es posible introducir nuevas actividades económicas o desarrollar productos para el mercado, en fin. Nosotros más bien nos inclinamos para tratar de desdibujar esta separación económica, tecnológica y social, y más bien entendemos que esto es más bien artificial y que en ciertos contextos de alta marginación, como es los áreas rurales, estas tres dimensiones interactúan, ¿no? Y finalmente sí se requieren cambios que mejoren los ingresos de la comunidad, los ingresos económicos, el acceso a derechos, el acceso a infraestructura, por supuesto que sí, a nuevas tecnologías también, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, esto contrasta bastante con tu planteo que haces sobre, bueno, el decrecimiento, el buen vivir, el rechazo a las tecnologías. No es lo que al menos en mi experiencia yo he observado en campo. Entonces, bueno, esto es un poco un comentario un poco provocador a tu ponencia. Y de nuevo, muchas gracias. Sí, muchas gracias. La idea es responder directamente o colectar un poco. Sí, creo que lo mejor sería responder directamente. Ok, ya. Bueno, muchas gracias por el comentario. Mira, la verdad, escucho un poco eco, pero a ver. Mira, estoy de acuerdo contigo en que, bueno, la innovación social puede sonar bastante romántica, ¿no? Y es un poco mi discurso de por qué necesitamos contrastar un poco la perspectiva europea con América Latina. Porque, por ejemplo, en Europa se habla todo el tiempo de innovación social, pero la innovación en Europa realmente es muy diferente. Entonces, creo que sí es necesario hablar de los diferentes tipos de innovación que se está viviendo en los diferentes contextos. Y sí, bueno, estoy muy de acuerdo contigo, ¿no? De las dimensiones económicas y de pobreza o de marginación son muy diferentes. Pero si te muestro cómo se ve la innovación social en educación en Alemania, bueno, no se trata de un tema de recursos, sino también se trata de muchos temas de cambio institucional, de cambio de prácticas, de descentralización, em, y demás, ¿no? De digitalización, y es un contexto muy diferente. Creo que lo que yo veo es que hay mucho estudio empírico, em, por ejemplo, en México y en el campo que mencionaste, em, y se necesita subir un poco todo este conocimiento a la teoría, ¿no? Para conectar los 2. Bueno, pasamos a otra pregunta. Hola, muchas gracias por la presentación. No soy experta en el tema, pero
yo me quedo en la conceptualización de tecnología. O sea, tecnología, ciertamente en las universidades, en las instituciones, inclusive en este caso en México, la Secretaría de Ciencia y Tecnología o los consejos de ciencia y tecnología en otros países, se sigue pensando que la tecnología es el dispositivo. Ya sé que es una discusión que seguramente para ti y es ya rebasada, pero justo acabamos de tratar de meter una propuesta a la Secretaría de Ciencia y Tecnología y tuvimos una discusión con los encargados de la convocatoria porque siguen con el tema de la tecnología como dispositivo. O sea, estamos todavía en esta conceptualización de lo que es tecnología y no podemos dar un paso a innovación social si nos quedamos, y yo creo que no solamente es el caso en México, ¿cómo hacen en Europa para rebasar esto? Estoy hablando de agronomía, ingeniería, una serie de carreras en donde se sigue pensando que la tecnología es el dispositivo, el aparato, y la transferencia de tecnología es transferir eso. Entonces, ¿cómo saltamos a otra discusión y otra creación de ontología que tú hablabas si estamos todavía, perdón la expresión, atorados en esta discusión que puede ser tan simple, pero para mí no lo parece todavía? ¿Cómo hacen? Gracias. Ya, gracias. Sí, bueno, te puedo contar un poco más la experiencia de Alemania, ¿no? Que es la que conozco un poquito más, que, bueno, justo era la misma historia aquí hace varios años y de ahí hubo diferentes foros de discusión entre universidades, entre gobiernos locales y diferentes instituciones, y de ahí se fue llegando a un acuerdo común, okey, ¿cuál es qué tipo de tecnología, requerimos o cómo entendemos la tecnología? Y de ahí se fue creando una narrativa de que al final necesitamos también, llevar a la par la tecnología y la innovación social, porque al final requerimos ambas. Y esto llegó a diferentes documentos y, directivas, ¿no?, nacionales en los ministerios de educación y de tecnología. Y, hace un par de años se creó una figura de por un decir, un encargado que estaba especializado en temas de innovación social en Alemania, ¿no? Entonces, de aquí era como, por decir, un embajador, que trabajaba o hablaba sobre estas necesidades y estos temas a nivel nacional, ¿no? Y creo que ha habido actores que vienen trabajando desde hace más de 20 años en el tema de, bueno, necesitamos no solo la tecnología, sino también la parte de tecnología social, por un decir, ¿no? Como la llaman en Brasil. Bueno, pues no sé si hay otra pregunta aquí del... Karina, agradecerte mucho la presentación, muy interesante, y sí con algunas dudas, ¿no? Respecto a, por ejemplo, de lo que comentaba Ana. Digo, comparto esta experiencia rápido, muy reciente. El fin de semana pasado llevé a mis hijas al Museo Interactivo de Economía, allá en la Ciudad de México, y justamente hay un ejercicio, ¿no? Que tú tienes que asignar el presupuesto de egresos de la Federación en diferentes rubros, diferentes problemas, seguridad, medio ambiente, ¿cómo se llama? A legislativo, salud, ¿no? Y haces todo el ejercicio. Y ya con mis hijas ahí estuvimos moviéndole, ¿no? Y les dije, a ver, ahora recuerdan un poco Suiza, ¿sí? A ver, ahora háganlo, ¿no? Ese mismo ejercicio. Y hay un rubro que es combate a la pobreza. ¿Cuánto le destinarían a combate a la pobreza? Y me dice la mayor, pues nada, papá, porque pues no hay pobreza ahí. No, o sea, no, por lo menos así, perceptiva. Entonces eso creo que tiene que ver mucho con el reflejo de los estudios que se hacen sobre innovación social, ¿no? La mayor parte de la teoría pues, responde a las necesidades que existen en el norte global y finalmente, bueno, pues ahí no hay problemas de alimentación, de vivienda, de marginación como lo hay en el sur global, ¿no? Y eso se refleja precisamente en el avance teórico de la innovación social. Entonces, y este comentario, bueno, va hacia mi pregunta, esta parte de los Science Shops, ¿no? Se me hace
muy interesante, muy buena. Aquí, bueno, pues se ha buscado implementar cuestiones de transferencia, resultados de investigación, OTTs, pero muy de mercado, ¿no? Muy a la tecnología, como comenta aquí justamente Marta, ¿no? Muy orientado a los dispositivos. O sea, no hay esa tecnología blanda, ¿no? Esa visión. Entonces, para preguntarte, ¿cómo lo hicieron allá en Europa para, primero, financiar estos esquemas, como los Science Shops, y sobre todo, ¿qué mecanismos hicieron, ¿no? Para adecuar, por ejemplo, cambios en las instituciones, en el marco europeo, en las propias universidades, de decir, ok, ustedes, investigadoras, investigadores que se dediquen a hacer este tipo de coparticipación, este tipo de investigación y participar en estos Science Shops, ¿cómo se les reconoce, ¿no? En ese sentido, y no me refiero nada más pues, a un estímulo económico, ¿no? Sino finalmente tiene que haber, bueno, pues un compromiso y sobre todo que pues, se puedan mantener en el largo plazo, no nada más una iniciativa, porque ahorita tengo un proyecto, tengo algún tesista que estuvimos eso y terminó y bueno, se acaba la colaboración, sino cómo hacerlo algo permanente aquí en México, obviamente pensando en las necesidades tan pues diversas, ¿no? Que podamos tener. Sí, gracias. Gracias, muchas gracias. José Alberto. Sí, bueno, pues el tema de las Science Shops creo que sí es muy contextual. O sea, sí, la idea un poco sí se estructuró en Central Europa, pero ¿cómo se sostiene? Bueno, esa es una pregunta muy buena, ¿no? En realidad, no hay recursos así que se asignan directamente a eso, ¿no? Eso lo decide cada país. O sea, de los casos que estoy enterada, porque digo, he empezado a estudiar estos temas, pero no hay tantos estudios, no hay tantos publicados. O sea, hay muchas iniciativas, programas, redes y demás, pero al final no hay tanto sistemático, ¿no? Entonces, lo que estoy enterada es de muchos proyectos en Holanda, eh, porque tienen tradición de este tipo de transferencia, es un poco la tradición, y los casos que he conocido en Alemania, em, o sea, sí ha habido la parte de, bueno, la universidad decide, vamos a enfocar estos recursos solo para este tipo de transferencia y cocreación, em, y hay otras instituciones que se han constituido como, básicamente como ONGs, ¿no? Que suman recursos de diferentes actores o de empresas y dicen, bueno, nuestra idea es estos temas de transferencia científica. Y digo, a veces ni siquiera es un edificio grande, a veces es que se juntan en un bar los jueves por la noche y hacen transferencia científica, invitan a diferentes em, ciudadanos y bueno, no tanto la idea de la transferencia, sino realmente qué requerimos como sociedad para, para este tipo de co-creación, ¿no? Em, no sé, creo que es bastante difícil. Creo que hay muchos casos donde es la iniciativa de una persona, o es la iniciativa de una institución, o es la iniciativa de una comunidad. Em, yo he intentado buscar o mapear algunos casos en América Latina, encontré uno que otro en México, pero digo, son bastante difícil de encontrar, ¿no? Porque se basan mucho en iniciativas individuales de este tipo de transferencia. Y bueno, obviamente sí, el tema de los recursos es un tema, pero al final, la idea de colectivos y demás, creo que también en Francia está, bueno, las science shops y colectivos es muy fuerte. Bueno, pues yo aprovecho para preguntarte también, Karina, ¿me escuchas bien? Sí. Sí. Bueno, pues nada, te agradezco también la presentación, muchos elementos ahí interesantes. Coincido en todo caso, pues también con mis colegas, ¿no? Un poco la experiencia nuestra de trabajo aquí en México, en otros países de América Latina, pues nos hace tener también como visiones, conceptualizaciones, pues bastante diferentes, ¿no? A las que uno luego encuentra en la literatura dominante en inglés y mayoritariamente proveniente de Europa, ¿no? Australia, Estados Unidos, ¿no? Bueno, me gustaría hacerte
quizás 3 preguntas, sin ánimo de que te extienda mucho en la respuesta. La primera, un poco con preguntarte si tienen como alguna metodología bien establecida como para medir el nivel o el impacto, ¿no?, de la innovación social, pensando en, no sé, las transformaciones reales que se logran, ¿no? Porque, bueno, hay también, como señalaba a Ana previamente, ¿no?, pues una visión también como excesivamente romántica, ¿no?, de la innovación social en la literatura. La otra cuestión que me gustaría preguntarte también es sobre la exnovación, que me ha llamado la atención que esa revisión, ¿no?, que nos planteabas de manera conjunta con el buen vivir, que si bien, pues sí, o sea, uno puede intuir que hay como similitudes o solapes, ¿no?, entre la filosofía del buen vivir y lo que implica la exnovación. Sí, posiblemente en contextos como el latinoamericano, pues la idea de exnovación tal vez no tenga como mucho, no sé, no sea como tan atractiva, pues por lo que ya señalaban mis colegas también, ¿no? Entonces no sé cómo surge eso, no sé de hecho si ya lo publicaron, sería interesante leerlo. Pero bueno, también un poco en relación con eso, pues igual, ¿no?, dabas una definición ahí clásica, ¿no?, quizás la primera famosa de Seyfarth y Smith, ¿no?, pero que igual en nuestros contextos es una definición que realmente no nos es útil. Entonces, bueno, liga un poco con esa idea de la exnovación, ¿no?, qué tan útil puede ser esa idea en nuestro contexto. Y finalmente, la tercera pregunta es si has pensado el impacto que va a tener la IA, aunque tal vez ya empieza a tener, en la innovación de base, en contextos de vuelta como el latinoamericano, ¿no?, teniendo en cuenta que ya has hecho bastantes análisis, específicamente en el campo de la educación, ¿no?, que es uno de los campos donde la IA precisamente pues más impacto va a tener, ¿no? Entonces, quizá alguna reflexión si es que ya la has hecho, o pues si no, pues ahí un poco en caliente, ¿no? Bueno, muchas gracias. Gracias. Bueno, empiezo por la primera. El tema del impacto de innovación social y sí, bueno, es un tema que se tiene años trabajando y hay equipos en diferentes universidades en Alemania que están trabajando en eso. No hay una metodología todavía tan buena, ¿eh? O sea, para decir, bueno, este es el impacto de la innovación social. Se está desarrollando ahorita un tipo de medición un poco multidimensional, ¿no? Como le mencionaban antes. Hay por ejemplo, una red que es una Community of Practice de Social Innovation a nivel europeo que está trabajando en eso y bueno, va lento, o sea, ha habido progresos, pero no es que, bueno, aquí está la metodología, vamos a medir todos y vamos a ver qué nos sale. Em, sí, ese es el estatus en este momento. Hay esfuerzos, todos los programas europeos están presionando para medición, para impacto y para impacto social y demás. Entonces, sí hay bastante presión y esfuerzos en eso. El tema de la innovación, sí, sí, creo que es uno de los argumentos más interesantes si se piensa innovación en el sur global, porque al final, bueno, estudiamos estos conceptos, ya publicamos este paper en 2024, em, y bueno, lo que encontramos es, no se usa este concepto en el sur global, no existe. Al final, la reflexión es, bueno, ¿quién puede hacer innovación, no? Al final, donde existe un cierto nivel, de seguridad social y que se puede decidir como sociedad, bueno, vamos a salir de, por ejemplo, en el caso de Inglaterra o de Alemania, que dicen, bueno, queremos salir del producir carbón. Y bueno, será la innovación de carbón y demás. Pero al final creo que es un tema bastante interesante. Me estoy metiendo ahorita más en caso de estudios de eso
analizando un poco trayectorias de exnovación en casos históricos, para entender un poco más eso. ¿Qué podemos aprender? ¿Cómo podemos usar? ¿Cuáles son las consecuencias en lugares que no se puede exnovar porque se requiere adquirir un nivel social mucho mejor? Y sí, creo que es una pregunta muy interesante. La pregunta tercera, impacto de innovación de base, no entendí muy bien a qué te refieres. ¿Cuál sería el impacto de los estudios? Artificial. O sea, ¿qué impacto crees que puede tener la inteligencia artificial en iniciativas de innovación de base? ¿No? En el contexto, digamos, latinoamericano, al menos el que has conocido, ¿no? Digo que tú has trabajado mucho el tema educativo y relacionado con eso, pues tienes todo el tema de Living Labs y demás, ¿no? Entonces, hay un componente importante también de uso tecnológico, pero con incidencia social. Entonces, bueno, no sé, ahí sí has pensado un poco sobre el tema de la IA en particular, ¿no? Ya. Este tema lo estamos estudiando actualmente. Escucho un poco el eco. Perfecto, gracias. Estamos estudiando esto, el tema de AI, pero sobre todo en empresas, en transiciones, en empresas en donde se requieren hacer, no sé, que van de una tecnología a transferir a otra. Entonces, estamos estudiando un poco eso desde la perspectiva, qué tipo de adaptaciones, qué tipo de nuevas habilidades se requieren para los empleados y demás, ¿no? Está todavía muy incipiente, em, pero bueno, se ve que el impacto es bastante grande y bueno, hay un poco, ¿cómo se dice? Hay un poco, sí, no sé, eh, que la gente tiene miedo, por decir, de perder empleo por causa de esto. Pero, ¿qué impacto tiene en el tema de innovación social? Creo no sé mucho ahí, no tengo la expertise para decirlo. Bueno. A ver, tenemos una pregunta en línea. A ver, la leo por si no alcanzas a ver. Dice, muchas gracias por la presentación. Pensando en la comparación entre sur y norte global, me pregunté qué cambia cuando la innovación surge por carencia, como en Brasil o México, y no por elección, como en la Unión Europea. Y cómo evitar que la resiliencia comunitaria normalice la ausencia del Estado para mejorar las condiciones de vida de las comunidades. Claro. Sí, son preguntas muy relevantes. Escucho un poco el eco. Gracias. Sí, la primera pregunta es justo la discusión que se tiene siempre cuando estás hablando de diferentes conceptos y cuando hablamos de innovación social en Europa, ¿no? Y al final digo, bueno, la innovación social en un contexto en México y en Brasil no es por lujo, es por necesidad. Y, y sí, creo eso es claro. Y ¿qué cambia? Cambia el tipo de intervención, cambia el tipo de engagement, cambia el tipo de recursos que se usan, cambia el tipo de, organización. En realidad cambia muchísimo, y el tipo de redes que se arman, ¿no? Las innovaciones que yo observé en Brasil, por ejemplo, el nivel de de, de engagement de los actores era gigante y no tenían recursos todavía. Las cosas empezaron a funcionar y después el Estado dijo, bueno, son innovaciones y las vamos a apoyar, y después entraron las instituciones
privadas y empezaron a financiar eso. Pero primero fue el riesgo de la comunidad que implementaron las innovaciones y lo vieron como experimento y como riesgo, y vamos a ver qué pasa, ¿no? Y bueno, creo que la innovación, en el caso de Alemania, por ejemplo, es muy conservadora, ¿no? Es muy lenta, las instituciones son muy flojas, por un decir, muy burocráticas. Entonces, la innovación es difícil, porque al final es, em, ¿qué tipo de innovación necesitamos, no? Y se necesitan muchísimas cosas, pero ¿qué tipo de innovación es la que se requiere? Y a veces se tarda mucho el proceso en innovar, por un decir. Y, la segunda pregunta, ¿cómo evitar que la resiliencia? Sí, creo que es un tema muy importante, sobre todo lo vemos en educación, que como en cuanto existe más innovación, el Estado existe más ausencia del Estado, ¿no? Y por un lado, bueno, es participación, hay más actores, en un en una política, pero al final es que el Estado también no está cumpliendo su tarea y hay un riesgo, ¿no? De que, por decir, si la Unión Europea dice, bueno, ahora solo queremos, diferentes ONGs para que resuelvan este tipo de problema y los estados gastan menos, ¿no? Y existe, no sé, sí están, o sea, se está discutiendo eso bastante en la innovación, en la literatura y en el tema, sobre todo, de educación, ¿no? Que si hay más intervención de innovación, ¿cuáles son los costos de que el Estado se vaya más para atrás? Pues muchas gracias, Karina. ¿Sí nos escuchas? Sí. Ok. Bueno, pues creo que estamos en tiempo para terminar esta sesión y agradecerte de nueva cuenta por tu participación y por todas las respuestas que también nos diste muy interesantes. Y pues nada, creo que un aplauso. ¿Está bien? Sí. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y gracias por la organización. Gracias. No, ¿de qué? Ok.